estén ustedes con nosotros en este programa, el cual en sí, pues, lo podremos llamar COVID espiritual, lo podríamos llamar apostasía de los últimos tiempos. Y pues es un llamado de alerta. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados, como dice la palabra de Dios, con nuestras lámparas encendidas, con aceite en nuestra vida. Y sabemos que los tiempos son finales. Estamos viviendo estos tiempos finales en donde la apostasía se está viendo a todo lo que da, en una forma lastimosa, vergonzosa, porque nuestros ojos ven, ¿verdad? Como el trabajo de evangelismo que hacemos nosotros, ¿verdad? Vemos cómo nos invitan a predicar a iglesias en donde pues lo que ven nuestros ojos pues no se juzga, ya está juzgado, no por nosotros, sino por Dios mismo, porque por la apostasía, mi hermano, a mis hermanos, está todo lo que da, y muchos no lo ven como, viste, como quieras, o no hay ningún problema, o todo está bien. No es por ahí. Sí, así es. El tiempo final del que habla mi hermano, pues son los tiempos más interesantes porque es la última era de la iglesia, y pues vemos claramente que está a punto de acontecer lo que todos estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y pues por lo que estamos viendo cada vez que la fe de la verdadera iglesia, o la iglesia de la sana doctrina, está siendo dominada a causa de tantas herejías que se están introduciendo en los altares, en las iglesias, y en gran parte han contribuido los siervos de Dios, porque no han sabido discernir los tiempos, porque se han apartado, porque por eso es la palabra apostasía, es apartarse del camino de la verdad. Y la palabra de Dios nos dice claramente que en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice, hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo, dice: nadie los engaña en ninguna manera, en el capítulo 2 verso 3 de 2 de Tesalonicenses, porque no vendrá, hablando de Cristo, sin que antes venga la apostasía. O sea que la apostasía es primero que antecede a la venida del Señor Jesucristo. Es que este mundo, como estamos viendo ahorita, Pastor Agustín, Pastor Fernando, verás que estamos en una situación verdaderamente peligrosa y delicada. Sí. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, como les vuelvo a repetir, se está minando por la introducción de herejías, y obviamente que la iglesia, al estar introduciéndose las modas, las cosas que son del mundo, pues empieza a perder su sabor, como la sal de la tierra o como la luz del mundo que debe de ser. Y se vuelve una iglesia que se acomoda a los tiempos que estamos viviendo, del libertinaje y todo eso. Y vemos, ahora sí que, con todo respeto, pero hay iglesias que realmente ya no tienen el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy cierto. No lo tienen porque han minado, porque los mismos pastores han contribuido, han pues traído la apostasía a los altares. Sí. Estamos verdaderamente en tiempos peligrosos. Y pues es el tiempo de la moda, ¿no? El que vamos a copiar lo que está haciendo el hermano fulano de tal, que fue a tal congreso y que trajo la nueva visión y cosas así. Y esto empieza pues a lastimar a la fe verdadera. Y debemos de señalarlo. Digo, este video en lo personal es un llamado para que reaccionen. Morales de Miel San Marcos, quiero invitarlos para que no se pierdan este jueves 15 de noviembre la transmisión de los Latin Grammy, donde Miel San Marcos está nominada a Mejor Álbum Cristiano, así que por Televi7 va a ser transmitido, no se lo pierdan, desde las 6 de la tarde. No es para condenar a nadie, a señalar el pecado. Yo en mi vida pasada era gay, pero ahora soy una sierva del Señor. Y invitar a la gente a que vuelvan a la senda antigua, es muy importante porque está perdiendo fuerza la iglesia a causa de la apostasía. Amén. Cuando yo veo que llego a las iglesias y veo que todo es negro, y digo yo: Señor, no eres tú. Es que no eres tú, Señor. Porque ya veo que ahora sí que la luz y las tinieblas nada tienen en común. O sea, lo negro nada tiene en común con lo blanco. O sea, lo negro, que es oscuridad, nada tiene en común con la luz, que es de Cristo Jesús. Pero ya estando ahí, mi hermano, pues ya parado en de nuevo. En una ocasión abandoné la iglesia. Dice: no, es que este pastor es muy religioso. No soy religioso, hermano, pero estoy centrado en lo que dice la palabra de Dios. Estoy centrado en las revelaciones que he recibido de parte de Cristo Jesús en relación a los colores. A los colores.
todos en general. Entonces ya viendo eso, mi hermano, de esa iglesia a la cual yo renuncié y de la cual no prediqué. No prediqué porque me salí con mi familia. Les digo, nada tiene en común lo que predico con lo que estoy viendo aquí. Así es que cierro mi Biblia, adiós pastor, y todavía tuve la cortesía de decir, adiós pastor, nada hay en común entre esta oscuridad y la palabra de Cristo el Señor, que es luz pura. ¿Me dio vergüenza? Sí me dio vergüenza, pero me salí de ahí, hermano. Y ahorita se está tocando el asunto de los altares negros dentro de las iglesias. Sí. Quisiera que fuéramos, que lleváramos, como dice por ahí, paso por paso, para que pudiéramos entender, ¿no? Y ahorita se está hablando acerca de los altares negros, que es una moda que se le está dando. Yo incluso le preguntaba a un pastor X, ¿por qué el altar negro? ¿Por qué pintaban el altar negro? Pintaron el altar negro, pintaron el techo negro, las paredes negras y hasta la batería, hasta los instrumentos los pintaron negros, ¿no? Y yo entiendo, para mí la palabra de Dios me dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Yo no creo, y la palabra de Dios a mí no me lo dice. Nunca me dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dice que todo va a ser negro, ¿no? Al contrario, nos dice que todo va a ser resplandeciente, ¿no? Que todo va a brillar como el sol. Entonces, la justificación que me daban era la siguiente, la respuesta que me daban decían, no, es que queremos que la iluminación resalte y que se note quién está hablando, quién está predicando. Mire, le voy a decir una cosa a usted. Yo estuve trabajando en la televisión, en TVS, en TVS en Ensenada. Y una de las cosas muy importantes que nos enseñaron, incluso soy diseñador, eran que los colores tienen lecturas. En los diseños, cuando yo hago diseños para restaurantes, para algo, hay ciertos colores que se identifican con algo o que causan una sensación. En este caso, en un restaurante, se utiliza mucho el amarillo, mucho el anaranjado, y hay otros aspectos. En el caso de una televisión, se tienen que utilizar colores blancos resplandecientes. ¿Por qué? Pues por el enfoque, para quitar las sombras. Sí. Entonces, totalmente lo contrario a lo que se está haciendo ahorita en estos tiempos, no que es una moda, porque realmente estamos hablando ahorita de que la iglesia está descontextualizada. O sea, no tienen identidad propia, tienen que andar comprando ideas de otro lado para poder llenar el templo, porque no tiene la capacidad de preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que quiere o cómo va a ser su crecimiento espiritual. Oye, estamos hablando lo que es muy claro, y lamentablemente ahorita aquí en la ciudad, en Ensenada, hay muchas iglesias que pintaron el altar negro. Así, pintaron el altar negro y si tú les dices que está mal, te dicen que tú no tienes el Espíritu Santo, religioso, que tú eres un religioso. Pero la verdad del asunto es que no tenemos el Espíritu Santo y hemos dejado que ideologías destructivas, entren dentro de la iglesia y marquen la pauta que nosotros debemos seguir conforme a la palabra de Dios. Sí, Pastor Fernando. Obviamente tenemos el Espíritu Santo. Mira, es fácil llenar una iglesia, no importa el tamaño, ¿verdad? Es fácil llenar una iglesia, pero vamos nosotros a copiar doctrinas ajenas para llenar la iglesia, pero sin el Espíritu de Dios. Sí. ¿Claro? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Te imaginas, hermano, predicando la palabra de Dios de esta manera y pensando de esta manera? Oye, hermano, qué cauterización de la mente de esa persona y de su espíritu completito. Pero tiene en su mente la palabra de Dios y con eso atrae más incautos. Mire, y es una cosa, pastor hermano. Dice que todo esto que estamos viendo ahorita en algún momento ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Eso de traer las modas a la iglesia, sí, donde tú vas a un lugar donde no se practica esa doctrina y donde hay libertinaje, no libertad, ¿sí? Libertinaje. Donde hay espíritus extraños que se mueven en un lugar, seamos honestos, o es el Espíritu Santo o son espíritus, porque la Biblia dice claramente en 2 Timoteo 4, dice que en los últimos tiempos habrá invasión
de espíritus que estarían inclusive con Doctrinas de doctrinas de demonios, enseñando. Una doctrina es una enseñanza, ¿no? Claro. Bueno, dice que hay un caso muy interesante hablando acerca de los altares y todos esos colores que se están manejando ahorita en iglesias, ¿verdad? Dice, en 2 de Reyes, capítulo 16, ocurrió un caso. Dice así en el versículo 10: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, dice, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a su hechura. Sí. Fíjense lo que hizo este rey. Agarra, va con sus enemigos, ¿verdad? Mira el altar en la Siria, le encanta el altar como está, sí. mira cómo adoran ahí, y ¿saben qué hizo? Trajo el altar, mandó a diseñar el mismo altar que estaba ahí, a un lado del altar, en los atrios del Ay, Señor. Eso lo encuentras en 2 de Crónicas también, ahí lo miras, cómo el pueblo de Israel llevó la consecuencia por causa del pecado de Acaz, cómo el pueblo de Dios está llevando la consecuencia por los malos ministros. Porque está llevando las costumbres paganas, así como el rey Acaz llevó la costumbre pagana y se atrevió a meter en el mismo altar de Dios junto al altar de bronce, ahí quemó incienso a los dioses de Asiria. Qué vergüenza. Es lo mismo, hermano. Cuando nosotros traemos las modas a la iglesia, cuando nosotros estamos trayendo al altar santo de Dios y estamos trayendo las modas paganas, estamos quemando incienso a los dioses paganos. Sí. Porque el diablo son las modas. Dios no cambia. Traer las mismas fachadas, las mismas cosas que el mundo tiene, como la cristoteca. ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? O sea, esta es una de las cosas que está minando realmente la fe de los cristianos. Sí. Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos recibido de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Nada tiene que ver Dios. Claro. Entonces, con las tinieblas. Entonces, esto es claro. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Ezequiel, él ve la gloria de Dios y todo el tiempo en luz resplandeciente. Y en Juan encontramos también en el libro de Apocalipsis una luz resplandeciente. Hermano Fernando, ¿cuál es el propósito por el cual el movimiento ecuménico ha introducido a las iglesias este tipo de modas? Es bien sencillo de entender. El propósito es que la iglesia pierda poder. Claro. ¿Por qué? Porque constrictan al Espíritu Santo y se hacen abominables. Perdónenme la palabra, pero se hacen abominables. Porque no están ni de un lado ni de otro. Esto es abominación al Señor y constrictan al Espíritu Santo, y esa iglesia ya no es una iglesia de poder, sino una iglesia que vive por las emociones del alma nada más. Se hacen almáticos, ¿sí? Y ya es histeria colectiva lo que se vive ahí. Dice, no, es un mover impresionante del Espíritu Santo que nosotros... No. Es histeria colectiva porque espíritus extraños entran porque saben bien que Dios aborrece que mezclen las cosas santas con lo pagano. Claro. Esto es lo que está minando ahorita el poder de la iglesia. Es que muchos piensan que una iglesia poderosa es aquella que está llenando las bancas. Sí. Eso piensan. Mira cuánta gente tenemos. Mira que así como vamos por la nueva moda, el diablo está hablando de así vayan, así merito. Así, porque de todos, ni uno atraviesa. Fíjate qué curioso, mi hermano, porque esto tiene dos facetas, hermano. Mira, hay iglesias que en verdad genuinamente están llenas, porque el siervo, el pastor, es siervo de Dios y se llena. Pero ahora existe también lo contrario, que se van a llenar por cuestiones de la nueva onda, de la nueva era. Pero obviamente nosotros sabemos qué tipo de pastores somos y sabemos que somos de rodillas. Y también sabemos y debemos estar conscientes de que si hemos dejado la oración y de que nuestras rodillas sigan probando el suelo, pues hermano, también corremos el riesgo de que terminemos igual que esas iglesias, porque el diablo nos descansa. Por eso hay que estar bien atentos ahorita. No del vano dijo el Señor Jesucristo que estuviéramos erguidos nuestra cabeza y cuando viéramos que estas cosas están sucediendo, y que estuviéramos completamente metidos en las cosas de Dios en oración. Dice, velad y orad, dice, para que seáis tenidos por dignos. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la apostasía que está llegando, hermano. Y ya nosotros que vivimos en las zonas rurales ya nos alcanzó también. Nos gustaría cerrar punto por punto amacizado conforme a la palabra, para que les pudimos dar bases, y yo sé que lo estamos haciendo conforme a la palabra, ¿no?
Quisiera cerrar este punto de los altares, antes de continuar, porque estamos tocando muchos temas, pero quisiéramos tocar punto por punto, ¿no? ¿Cuál es nuestra base doctrinal? El por qué nosotros como pastores no estamos de acuerdo y la palabra de Dios no respalda el tener un altar negro en una iglesia. Usted como exbrujo, ¿cuáles eran las indicaciones del diablo, de Satanás, del demonio, por qué tenía que ser el altar negro? Todo, no era el altar negro, el piso negro, el techo negro, todo era negro, mi hermano. Y ahí había congregación, hermano, congregación de brujos, 12 brujos, conmigo éramos 13. ¿Para qué? Para tumbar aquella iglesia de aquel pastor que acaba de abrir su iglesia, o tumbar aquel pastor que acaba de fundar su iglesia. Y siempre, hermano, involucraba tierra de panteón, para tumbar sus ministerios. Debemos de recordar que hoy día, como siervo de Dios, por la gracia de Cristo el Señor, las tinieblas, la oscuridad no es compatible con la luz. Obviamente alguien más nos hablaba en lenguas, haciendo la debida aclaración, porque ahí, hermano, como brujos perfectamente organizados para tumbar ministerio, entonces organizados de esa manera para llevar a cabo los propósitos del diablo, ni uno solo de nosotros decía que trabajábamos para ¿Por qué no era el altar blanco o por qué no se llama una gallina blanca? Porque no es compatible con la oscuridad. Esto va en contra. Es en contra. Ok, y está viendo ese aspecto. Yo voy a poner el aspecto desde el lado del músico, levita, Sí. porque yo he sido levita y músico. Y en este caso, yo tengo la presencia de Dios, yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Y cuando voy a tocar, muchas veces buscamos los que alabamos a Dios, que las condiciones estén dadas. Claro. Y si hay algo que no es, no le entras o estás incómodo en tu espíritu. A excepción, como dice la palabra, que esté tu mente cautorizada, pues le das parejo con todos, ¿no? Porque lo estoy diciendo así claramente. Y no me quiero brincar al lado de la moda, porque yo fui a una iglesia donde fui a un evento de varones, una confraternidad aquí en Chapultepec. Y no voy a mencionar nombres. Aquí en Chapultepec. Yo no sabía, hermano, yo estaba ahí atrás, quería alabar a Dios como adorador. Quería alabar a Dios, no podía alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el baterista, yo no sabía si era hombre o era mujer. Sí. Estaba tan arregladito, tan calladito y traía el pelo largo, que yo no sabía si era hombre o mujer y mi espíritu yo no podía alabar a Dios. Entonces yo quería que la presencia de Dios me ministrara y no podía alabar a Dios, ¿no? Entonces muchas veces tiene que ver el altar. ¿Saben que esta idea de los altares negros? Muchas veces son, más que de los pastores, es de los músicos, pero los pastores somos alcahuetes. Sí, hermano, que permiten esto. Mira, fíjate en una cosa, el que por costumbre, por hábito, se viste de negro, esa es su alma. No que te vistas de negro ahorita, por ejemplo, tu chamarra y ahorita mi suéter que traigo. No es hábito mío vestirme de negro. Uñas negras. Uñas negras, pantalón negro, zapatos negros, calcetines negros, camiseta negra. Cuando se viste la persona por costumbre de esa manera, su alma está igual. Ahora, son los músicos, son los pastores que se visten de esta manera, los supuestos adoradores. ¿Qué te dice eso de la persona que adora juntamente con los pastores, todos vestidos de negro, mi hermano? Mire, Pastor Agustín, así bien claro. Yo vivía ahí arriba en las viviendas. Allá arriba en las viviendas se ve una casa negra. ¿Qué crees que pensaba toda la colonia de la casa negra? Claro, brujería. Ahí está. Ahora, yo me podría atrever a decir, ¿sabe qué? Aquí les traigo un bote de pintura. Cualquier pastor que quiera un bote de pintura de color negro, vaya y pinte su casa, se la regalo. Sí. Pero mío no va a venir por ese bote de pintura, pero sí nos atrevemos a pintar la casa de Dios con pintura negra. ¿Saben por qué? Porque hemos descontextualizado la presencia de Dios en un templo de 4 paredes y la nueva ideología dice, no la palabra de Dios, la nueva ideología dice que dicen ellos, y sacan esta excusa doctrinal, dicen, no, es que la presencia de Dios, como en Salomón dijo, ya no mora la presencia de Dios y a esta casa no puede contener la presencia de Dios, los cielos no pueden contener la presencia de Dios menos esta casa. Entonces descontextualizan la presencia y dicen, no, 4 paredes no son, yo soy la iglesia. Pero no nos damos cuenta, y para mí bíblicamente son 3 cosas. La presencia de Dios cuando nos reunimos como congregación en un edificio en donde fue consagrado y fue orado.
fue bendecido, se utilizó, se consagró. Mire, los altares en el Levíticos eran bien específicos en esto. Dios era muy específico en los detalles que se daban en el altar. No podía ser construido en gradas y la persona, el sacerdote, tenía que ir bien cubierto de sus partes para que no se revelara abajo. Y si esa persona... Y no de negro, hermano. Y no de negro, era de blanco y todavía llevaba unos editamentos tremendos, sí, tremendos. Entonces, si esta persona iba impura, no se santificaba, quedaba muerta ahí. Sí, cierto. Se quedaba muerta. Entonces, para mí son tres cosas muy importantes. Para mí, la iglesia, en representación ritual, podríamos decir, pues la primera fue la presencia de Dios mostrada en el Sinaí, en un monte santo, ¿no? Después en un tabernáculo hecho con especificaciones de parte de Dios, y después en un templo físico. Así fue, 3. Y la presencia de Dios en nosotros está como Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros por naturaleza somos tripartitas. Somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Entonces Dios mora en nuestro cuerpo, pero también Dios mora y se manifiesta en una congregación. Entonces no puede ser posible que lleguen los pastores o ciertos pastores y digan, no, es que tiene que ser todo al altar negro, si no, no hay presencia de Dios. Oye, qué equivocado estás. Claro, sí. ¿Verdad? ¿Te imaginas, hermano, predicando la palabra de Dios de esta manera y pensando de esta manera? Oye, hermano, qué cauterización de la mente de esa persona y de su espíritu completito. Pero tiene en su mente la palabra de Dios y con eso atrae más incautos.